esta ocasión vamos a tener, como ya Sonia ha dicho, a Fernando Hernández y Estíbaliz Jiménez, que vamos a trabajar, vamos a aprovechar esta hora para hablar y comentar sobre este tema que nos preocupa y que nos parecía que podía ser interesante para ir gestionando un poco el debate, ¿no? sobre lo que significa la investigación cualitativa hoy en día, ¿no? Entonces, pusimos este nombre de cómo se ha reconvertido el sentido de la investigación cualitativa, con interrogante. Y esto lo valoramos en un escenario actual de la investigación, en especial también de la investigación educativa, pero que no es ajena a cualquier otra, en el que está habiendo un proceso social, político y ético muy potente en relación a los procesos que están dándose de apropiación de propuestas, de estrategias, de conceptos, en lo que podemos decir una clara estrategia de epistemología extractivista que se está dando desde muchos ámbitos del poder académico y de quien gestiona la academia en este momento, ¿no? Epistemología extractivista porque se está haciendo apropiación de epistemologías, de conceptos, de ideologías que responden a otro tipo de ámbitos y de preocupaciones y que se están instrumentalizando en el ámbito, digamos, hegemónico de la investigación. Por lo tanto, está habiendo estrategias de instrumentalización de la investigación también como forma de legitimar, perdón, las políticas ultra neoliberales en las que estamos o las políticas incluso ya de tipo imperialista que estamos viendo y viviendo, ¿no? Y la investigación se quiere utilizar como una herramienta para legitimar este tipo de cuestiones. Y esto se hace también de acuerdo a este imperio de la evidencia y del número en el que estamos instalados últimamente, sobre todo desde que la posición positivista dura se ha colocado otra vez en el centro del foro de la investigación. Y aquí estamos con toda la preocupación, con la educación basada en evidencias, que alejan, entendemos, lo que es la reflexión ontoepistemológica y ética de la investigación, que sería la cuestión que nos preocupa y nos une aquí, ¿no? Y nos concita. Por lo tanto, para discutir sobre estos temas, en torno a las preguntas que ya han aparecido, digamos, la discusión que se hizo del evento, que más o menos vendrían a ser desde qué posicionamiento ontoepistemológico y ético nos situamos para elegir un método para acercarnos a lo que tratamos de comprender, una cuestión muy radical, y otra que tendría que ver con la genealogía, que nos permite situar los cambios de la investigación educativa en los últimos años respecto a la naturaleza de los datos, que son preguntas que en última instancia y en tercer ámbito conectan con la experiencia que vivimos cotidianamente en la universidad y que tanto Fernando como Techu pues van a contribuir a presentarnos. Por presentarles quiénes son, Estíbaliz Aberasturi, profesora de la Universidad del País Vasco, con una trayectoria investigadora y docente centrada en la formación del profesorado, la innovación pedagógica y el aprendizaje a través de las artes visuales en contextos educativos. Es ahora mismo la investigadora principal del grupo Kertuz, que versa sobre investigación colaborativa en educación, grupo con el que, digamos, ayudó a constituir en su momento la red REUNIT, que concita a 12 grupos de investigación de toda España, en el que tanto el grupo El Carricartus y el grupo Esbrina, que Fernando está, y el grupo mío propio, contribuimos a constituir. Eh, ha sido comisaria en el 2024 de una exposición que se llama Junto a otros investigadores y artistas del grupo, montaron esta exposición Cómo aprendes en la universidad, que es fruto también de una investigación que realizaron conjuntamente con Esbrina, con Fernando Hernández, Juana María Sancho, en torno a este tema, ¿no? Cómo se aprende en la universidad, que ha sido una investigación que de alguna forma también ha marcado un momento importante en los últimos años sobre el pensamiento eh, de la investigación en educación. Actualmente también es miembro de la Junta Directiva de la SEA, de la Sociedad para la Educación Artística, y donde el campo en que ella se mueve en la academia. Fernando Hernández es profesor emérito de la Universidad de Barcelona,
antes de ayer tuvimos el placer de escuchar una de las últimas clases, de una última clase más de las que está dando, porque ya acaba, por decirlo así, su vínculo institucional y inicia otra nueva etapa que no va a dejar de ser igualmente de contribuir al ámbito de la investigación y del pensamiento y la reflexión educativa y artística. En su trayectoria ha contribuido a pensar el papel del arte y la cultura visual en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la actualidad participa en proyectos europeos como Democracy Meets Arts, Critical Change Labs for Building Democratic Cultures, South Creative and Narrative Practice, o Exploring Education Cultural Literacy, South Art. Por lo tanto, bueno, tiene un foco importante en su trayectoria dentro de la Facultad de Bellas Artes y en el área de didáctica de la expresión artística sobre estos temas. Y bueno, la lección que nos dio el otro día fue un ejemplo claro de una trayectoria comprometida en la investigación, en las artes y en la educación. Pues muchas gracias, Nacho. Para mí, muchísimas gracias por la invitación a participar en este precongreso. Eh, no habíamos preparado, la idea era conversar entre los tres y creo que es algo que normalmente, de hecho, nos gusta hacer porque somos grupos de investigación diferentes, que hemos compartido espacios y que solemos, desde lugares diferentes, pues compartir también todas este tipo de tensiones, ¿no? En lo que es investigación. Yo en relación al título que tiene, bueno, bienvenidos a todos los que estáis conectados, que veo que hay como 76 personas, muy agradecida de que estéis escuchando un viernes por la tarde o por la mañana, dependiendo de dónde os conectéis, eh, esta mesa redonda y que tengáis interés todavía y bueno, ese pensamiento, ¿no? Ilusionante de que desde la investigación todavía podemos aportar cosas. Y bueno, el título que era Cómo se ha reconvertido el sentido de la investigación cualitativa nos llevará, espero que al final de la conversación, a hablar de que al punto que hemos llegado es que precisamente la denominación de investigación cualitativa queda borrada o velada en el contexto posthumano o posmoderno en el que nos encontramos, ¿no? La primera cuestión y la primera frase, o sea, la primera pregunta que nos hacíamos y que estaba en el abstract, ¿no? Y que podíamos encontrar que era desde qué posicionamiento ontoepistemológico y metodológico y ético nos situamos al elegir un método, ¿no? Porque no es, consideramos, o nosotros así lo vemos, ¿no? Nosotras, que no es neutral, ¿no? Y que cuando elegimos el método, que muchas veces decimos también que nos elija a nosotras, porque precisamente nuestro posicionamiento a la hora de observar o mirar la investigación desde unas gafas, ¿no? Eh, tiene ya un sentido para nosotras, no lo hacemos somos sujetos, por lo tanto tenemos una mirada subjetiva, ¿no? Y desde dónde lo hacemos o desde dónde miramos la investigación. Hola, Fernando. Lo siento mucho, pero ha sido un nightmare poder entrar. Bueno, disculpen todas las personas. He comenzado con la primera pregunta de la que habíamos hablado dentro de este debate o mesa redonda, comenzar hablando desde qué posicionamiento ontoepistemológico y metodológico y ético abordamos la investigación y esto qué supone, ¿no? Yo personalmente, bueno, hace ya, recuerdo una semana, a mis estudiantes les hablaba, a los estudiantes de educación infantil, que les decía que podían también investigar, ¿no? Cuando acabasen el grado de educación infantil, pero que era importante que pensasen desde dónde lo iban a hacer y desde qué mirada. Y una estudiante me discutía y me decía que no le parecía importante, ¿no? Este posicionamiento, ¿no? Que simplemente quería investigar y conocer esa realidad. Y le digo, ya, pero ¿desde dónde la miras? Eh, es relevante porque no estás observando una realidad fija, las estás observando desde ti misma, con unas gafas, eres un sujeto, tienes una mirada subjetiva, ¿no? Y en este momento, pues bueno, tenemos unas fuerzas de las que solemos hablar o unas teorías como puede ser el giro posthumano, que ya ha cambiado la mirada de ver la propia investigación, donde el,
el humano se descentra y observamos ya esta realidad que vamos a investigar, no como productores de esta realidad, como si fuéramos casi, bueno, como si controlásemos y una supremacía absoluta sobre esta realidad que estamos observando, sino descentrarlo y colocar esta relación con la realidad y con la propia naturaleza desde otro punto de vista. Esto, entender y colocarse desde este giro posthumano significa que las propias metodologías que vayamos a elegir también tienen un sentido concreto, ¿no? De no extraer esta realidad como si fuéramos propietarios de ella, ¿no? O entender que hay un giro afectivo y que vamos a reconocer que esa investigación no es neutral ni descorporizada, sino que esas personas también pueden repensar, ¿no? Desde el cuerpo esa realidad y pueden ponerse en relación con ella, asumiendo que están políticamente implicadas, que están situadas desde su género y su sexo y desde su clase social. Pues es abordar también lo metodológico desde este posicionamiento, supone también enfrentarnos a esa realidad desde otro lugar o entender que existen unos nuevos materialismos que nos están diciendo que si no queremos reducir la realidad a una causa-efecto, ¿no? No podemos extraer esa materia o ese objeto, ¿no? Que vemos de todo ese contexto que le está rodeando, pues también tiene una presencia importante a la hora que vayamos a elegir la metodología. Consideramos, por tanto, que previo a elegir esta metodología, quizá estaría el pensar que ontología o epistemología, ¿desde dónde vas a abordarlo, ¿no? Ya, bueno, yo creo que recordaba el otro día que Donna Haraway ya en el 95 tenía el libro de Ciencia, Cyborgs y Mujeres, La reinvención de la naturaleza, y ella ya hablaba de romper estos binarismos, de una crítica a esa objetividad tradicional, de reclamar un conocimiento situado y encarnado, ¿no? Y hoy todavía en el 2025, más que nunca, necesitamos recordarnos que se había escrito sobre esto y que está muy presente y que necesitamos de estos relatos para volver a abordar lo que es investigación. Bueno, le doy la palabra a Fernando, que seguro que también tiene muchas cosas que aportar al respecto. Bueno, pues gracias. A ver si digo con lo que has planteado, Esticho, y otra vez muchas gracias a todas las personas que están aquí, a la organización y a Nacho por la coordinación y por hacer de mediador y convidarnos, ¿no? Yo creo que frente a esta primera pregunta, y tengo enormemente fresco un seminario de metodología que comenzamos en el máster hace 2 semanas. Una de las cosas que intento que los estudiantes tengan en cuenta, que a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos, que tal y como se entiende la investigación educativa y social, la primera cuestión es entender qué es investigar, ¿no? O sea, si tu estudiante decía que ya lo que quería investigar era pues acercarse a la realidad y ya está, yo creo que hay que dar un paso previo, que es discutir qué es investigar, porque investigar son muchas cosas, ¿no? O pueden ser muchas perspectivas, o pueden ser muchos abordajes. No es lo mismo investigar para quien investiga un laboratorio sobre unas determinadas moléculas que a una persona que se va a una comunidad, vive con ella e intenta construir un conocimiento compartido, o quien está haciendo un proceso de investigación-acción colaborativa, o a quien considera desde una posición realista que pues lo que hay que hacer es obtener unos datos y luego interpretarlos, ¿no? O sea, por lo tanto, es muy importante decir, bueno, voy a investigar, pero ¿qué entiendes por investigar, no? Entonces, ahí es donde yo quisiera colocarme y creo que dialoga con algunas de las cosas que ha señalado, que para mí la idea de investigar no es un proceso, o sea, no es un camino preestablecido, no es un camino preestablecido como nos han enseñado y como yo he enseñado y como me han enseñado a mí, que primero tienes que tener las preguntas, luego hacer un estado de la cuestión, luego tienes que intentar encontrar los datos que se van con ese estado de la cuestión o con tus preguntas, luego analizar esos datos, obtener unos resultados y comentar los resultados, ¿no? Eso, digamos que es un camino que prefigura
lo que va a pasar en la realidad y por lo tanto hace que esa prefiguración se imponga a la realidad. Por lo tanto, la concepción que yo tengo de la investigación es que investigar es construir el fenómeno de la investigación. El fenómeno de la investigación no viene dado, la realidad no viene dada, por lo tanto se construye el fenómeno de la investigación y aquí tomo, igual que tú, un concepto de Karen Barat como una interacción, pero una interacción que supone un enredo entre sujetos, entre objetos, entre espacios, entre conceptos, entre tiempos, entre pensamientos, que se afectan constantemente, esto es muy importante, y se van reconfigurando en el fenómeno mismo. Por lo tanto, la investigación es dar cuenta de cómo se ha configurado el fenómeno de la investigación. Parece una tautología, pero si se entiende la noción de fenómeno, nos damos cuenta que no es una tautología. En segundo lugar, implica que aceptar, y esto es algo que choca, y esto es algo que choca incluso con las instancias que nos piden los proyectos de investigación, pero bueno, ya nos manejamos frente a esa predeterminación, que el reto es considerar que ni el tema de la investigación ni la metodología de la investigación preceden a la investigación, sino que el tema se va configurando a lo largo de la investigación y la metodología se va configurando a lo largo de la investigación. Pero no se puede determinar lo que va a pasar, porque esto es imponer la visión del investigador a la realidad. Claro, si uno considera que investigar es eso, es muy coherente, pero si consideramos que eso no es coherente ni onto ni epistemológicamente con una visión de lo que es el conocimiento y lo que es la realidad, por lo tanto es necesario cuestionarlo. Y se cuestiona porque tanto el tema como la metodología se constituyen en el proceso de la investigación. Y luego otro aspecto que es muy importante es configurar, y esto creo que lo has apuntado también, Isticho, es que cuál es el origen y la tradición de las repercusiones de los dualismos en la investigación. Y la idea de cuestionar cómo los dualismos no se evitan y sus consecuencias y que los dualismos no son naturales, sino que han sido naturalizados, es fundamental para precisamente que la investigación desnaturalice los dualismos. Y uno de los dualismos, y que tiene que ver con este congreso, es el dualismo cuantitativo-cualitativo. Un dualismo cuantitativo-cualitativo que se plantea en cuanto el tratamiento de los datos o la naturaleza de los datos, pero que no se plantea en cuanto los paradigmas epistemológicos ni las perspectivas ontológicas. Entonces, hay muchos dualismos dentro de la investigación que realmente son ficciones, que son ficciones puramente estratégicas, que son ficciones conceptuales, y yo creo, y podría ser una lista de estas ficciones, y entonces precisamente la función de la investigación es cuestionar estas ficciones y ver cómo que estamos situándonos en entramados entre naturaleza, cultura, sujeto, objeto, objetividad, subjetividad. O sea, todo esto son dualismos que en realidad son parcelaciones de lo que es un todo y de que es un sistema. Y la última cuestión sería, y esto también lo has apuntado, es la idea de compartir que las consecuencias que significa entender la investigación como un lugar, y señalo lugar entre comillas, no un lugar físico, es un lugar como un estado, podríamos decir, donde las estructuras ontológicas, epistemológicas, metodológicas, éticas y políticas se entrelazan profundamente en un proceso que es siempre relacional, es contextual y situado. Entonces, yo para hablar de la pregunta que nos lanza Nacho, primero necesito hablar de cómo entiendo el fenómeno de investigar. Y esta sería mi primera reflexión en diálogo con lo que tú también has apuntado, abriendo otros hilos de sentido. Ujú. Muy bien, Fernando, muchas gracias. De hecho, a mí se me sugieren algunas cuestiones que al hilo de lo que estabais comentando pueden ser, a mí por lo menos me preocupan, porque puede jugarse también el tema de la investigación en ámbitos que no son solamente cercanos al ámbito académico o educativo, etcétera, sino que tiene que ver también con cómo se están construyendo las hegemonías en este momento en el mundo, ¿no? Y en qué medida el posicionarse desde el modo que lo estáis haciendo puede también
tener consecuencias del ámbito de lo político en cuanto que puede representar de alguna forma una contrahegemonía respecto a posiciones que se están planteando de una forma bastante dura, ¿no? Y en este sentido, el superar o no estas dualidades, ¿no? que planteamos y que yo decía en la introducción, que está habiendo un proceso de apropiación de alguna forma por estas hegemonías que están presentes, si no puede haber un riesgo de que jueguen a favor de los ámbitos de poder en el que estamos. Es decir, si no nosotros entramos a discutir el tema de los dualismos, me parece necesario que hay que hacerlo, ¿no? Pero si no tenemos cuidado de posicionarlo de un punto de vista ético-político, puede ser que en este proceso extractivista que decía antes, ¿no? que se está dando en la sociedad y que se están apropiando de todas las cuestiones, no sea también un riesgo de que pueda apropiarse de ello y lanzándolo como, digamos, una pelota de vuelta en el que a ver cómo devolvemos este golpe. Pues no sé si quieres continuar tú y así vamos haciendo uno y uno, o sigo yo, Estichu. Como quieres, Fernando. Bueno, voy. Em, a ver, eh, preocupante desde luego y yo creo, pienso, la solución o la manera de abordar esta cuestión desde investigación, a mí personalmente, o desde el grupo, o desde los proyectos que hemos hecho, creo que de alguna manera es desvelar desde dónde se está enfocando y se está trabajando la investigación, ¿no? Desvelar cuál es la posición para entender que no se trata únicamente de describir esa realidad que estamos investigando, sino que estamos también transformando con lo que estamos diciendo esa realidad, ¿no? Si nos apropiamos para transformarla pues en lugares que perjudiquen a sistemas que ya están creados, que entiendo que son más democráticos y la palabra democrática todavía tiene algún sentido. Bueno, yo creo que es desde el posicionamiento ético, no se trata únicamente cuando hablamos de ética de mostrar desde un informe o hemos pasado un cuestionario y nos han dado el visto bueno para que podamos entrar en el campo o hacer este estudio, sino la ética para mí tiene que ver más con este posicionamiento y con desvelar todos estos pasos que quizá estamos dando en investigación para que esa otra persona sepa exactamente todas estas terminologías desde dónde se están utilizando, ¿no? En, en investigación, nosotros por lo menos cuando recuerdo una de las últimas investigaciones que hacíamos con cartografías y comenzamos por los propios investigadores, ¿no? Como un posicionamiento en el de no sería justo entrar en el campo y pedir o trabajar a partir de un modelo, unos procesos, unas metodologías o una observación de lo que está ocurriendo sin haber pasado primero, ¿no? Sin haberlo transitado, ¿no? Y haber hecho nosotros mismos las cartografías, ¿no? A pesar de todo, en este momento social y político de tensiones, no sé si puede llegar a ser suficiente. Lo que sí percibo no, y vivo a diario en el entorno también una exigencia de propuestas de investigación que, como mencionaba Fernando antes, tengan definidas y marcadas esa estructura, estas hipótesis y estas metodologías desde el inicio, sin dar la posibilidad a que se pueda ir desvelando, ¿no? Únicamente conocí una investigación que se trabajaba en un museo en el que un estudiante planteaba dentro del proyecto de investigación 3 meses para entrar en el campo y poder elegir las preguntas de investigación y los temas. En una única investigación la conocí. El resto, la exigencia es que formulemos y digamos incluso cuáles van a ser las conclusiones y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Esta es la mirada de la investigación en este momento bastante preocupante y como si pudiéramos determinar, ¿no? Como si esa realidad fuera fija y pudiéramos observarla y neutralizarla, ¿no? Y bueno, pues yo creo que
pues bueno, en este campo es bastante preocupante y por lo menos darnos cuenta o hacer evidente que no, que esa realidad y con esta investigación lo que estamos haciendo es construir también esta realidad. Bueno, yo voy a llevarlo por otro lado. Creo que la pregunta que haces es muy pertinente, Nacho. Pero yo que una parte de mi trayectoria la he llevado en el campo de las artes, el campo de las artes es un campo donde se ejemplifica perfectamente unas artes que intentan elaborar ruptura y el sistema capitalista las absorbe inmediatamente, ¿no? Entonces, que intenta desvelar provocaciones y desvío y el sistema las asimila inmediatamente y las asimila simplemente integrándolas dentro del sistema del arte, ¿no? Entonces, bueno, pues esta lucha entre la ruptura, la provocación y la integración, pues es realmente lo que ha configurado la historia del arte y en muchos casos dentro de las humanidades. Entonces, claro, y en el caso de la investigación que nos ocupa, que es la investigación educativa y la investigación social, esto también ha sucedido. O sea, y voy a poner un ejemplo para ver luego cómo surge los momentos de resistencia frente a ese momento o de resistencia creativa frente a ese momento, ¿no? O sea, hacia principios de los 80 es la gran explosión de la investigación interpretativa frente a la investigación positivista realista. Esa investigación interpretativa tiene, bueno, un sesgo profundamente narrativo. Es el momento de que se ensayan modos en que lo cualitativo, es decir, el fundamento de lo que son las evidencias, viene de la oralidad, viene de la comunicación, no está reducida a números, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando en la época de Bush, hijo, la Academia de las Ciencias de Estados Unidos decide que esto no es investigación, ¿qué hacen las personas que estaban dentro de esa investigación narrativa? Recuperan la investigación sobre la práctica, sobre la teoría fundamentada, la readaptan desde una perspectiva constructivista y entonces vuelven a hacer lo que no se esperaba que hiciera la investigación cualitativa, que es imponer la visión del investigador sobre la realidad. Entonces, frente a ese hecho, surge otra perspectiva postcualitativa que vuelve a cuestionar, son los fundamentos de esta decisión, no solo los fundamentos de las decisiones políticas, sino vuelve a funcionar también la quiebra ontoepistemológica y ética que se produce con esta readaptación de lo, vamos a llamarlo en su propio sentido, de lo interpretativo dentro de un paradigma que no lo era, y entonces, bueno, pues sale una alternativa. Es decir, lo que quiero decir con esto es que en el campo de la investigación pueden haber maniobras contrahegemónicas de apropiación, pero cuando se responde a ella desde el propio cuestionamiento, de poner en confrontación que lo que se está haciendo es una apropiación, que lo que genera es realmente un Frankenstein, que genera un monstruo que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, se generan otro tipo de prácticas que permiten introducir precisamente lo que vuelve a ser contrahegemónico. Entonces, yo interpreto, y en mi trayectoria de la investigación, bueno, de un largo periodo de investigación, es que siempre van a convivir periodos donde lo que se intenta es controlar el proceso, como decía Stichu, donde se intenta que la realidad sea de prefigurar, etcétera, y eso va a convivir con un movimiento donde se sitúa más desde el fluir, desde lo que sucede, de una investigación que se construye con los otros y no sobre los otros, etcétera. Entonces, es cierto que surge y ahora están surgiendo, pues que utilizando las mismas terminologías se hacen cuestiones diferentes, pero yo creo que también que hay un espacio dentro de las instituciones y dentro de la academia cuando se hace el estado de la cuestión para discutir con estas posiciones. Entonces, hoy yo creo que más que nunca la investigación está en un momento
donde se están abriendo líneas y posiciones que es en torno a comunidades de discurso que no comparten ni congregan ni se adhieren a lo que serían enfoques más dominantes, incluso favorecidos por determinado tipo de revistas, pero que tienen reconocimiento, que generan otro tipo de conocimiento y de saber, y sobre todo que generan, como decía eh, Stichu, genera una influencia, genera un efecto y un afecto en aquella realidad a la que desde donde parte y a donde vuelve, ¿no? Entonces, yo creo que lo que señalas es, hay que estar alerta, pero yo creo que hoy tenemos recursos y que hay comunidades discursivas para responder a todo ese tipo de cuestiones y que incluso dentro de los propios parámetros de la academia hoy se da una pluralidad ontoepistemológica y metodológica que permite que haya muchos territorios para explorar y que no sea un único territorio el que se impone. Incluso a mí me ha sucedido en publicaciones bueno, que se supone que no admitirían el tipo de investigación que yo hago, que nosotros hacemos, y enviar un artículo donde el proceso de reflexividad sobre las decisiones es riguroso y los evaluadores decir no estamos de acuerdo, pero la coherencia es absoluta y a tirar millas, ¿no? Bueno, pues como me dijo un colega una vez, bueno, si los interlocutores son talibanes, pues es muy difícil entrar, pero bueno, pues buscamos otros terrenos para explorar y no nos vamos de cara, ¿no? Muchas gracias. En cualquier caso, sí, estamos en una situación que hay que posicionarse ética, políticamente y epistemológicamente, ¿no? Y que ahí tenemos que dirimir un poco la arena política y de investigación de una forma clara. Y ahí yo sí que me planteo algunas cuestiones y tomo algunas de las que se están comentando en el chat, ¿no? Que la dinámica que estamos planteando de cómo circula la investigación, términos hegemónicos en este momento, ¿no? Que Estecho y Fernando estaban hablando ahora, controlada, etcétera, etcétera, como que hay un proceso, entiendo, de desnaturalización del proceso mismo de investigación. Es decir, es un artificio, al final lo que se monta y destruimos de alguna forma lo que tiene de humano, de proceso de construcción del humano, el hecho de que investigar forma parte del proceso de construcción del mundo, ¿no? Y qué mundo construimos con esa investigación que estamos haciendo, que en última instancia yo creo que es la pregunta última, ¿no? Y aquí en el chat se comenta al hilo de esto entonces también cómo la entrada en la investigación de herramientas automatizadas de análisis puede estar redefiniendo el papel interpretativo del investigador y cómo redefinir ese papel interpretativo en relación a estas herramientas automatizadas sin vaciar este núcleo humanista que históricamente ha dado el sentido, ¿no? A la investigación cualitativa. Y en este sentido hay otra pregunta más sobre las reflexiones éticas, cómo y con qué reflexiones éticas viviremos la investigación con la irrupción de la IA, que tiene que ver también con esto de las herramientas automatizadas que decíamos. Bueno, lo dejo ahí. No sé si queréis entrar por aquí o avanzar. Bueno, yo igual comentar una de las mayores tensiones que yo creo que vivimos cuando hacemos investigaciones, una, la recogida de datos, cómo se hace y se encapsula y se extrae, ¿no?, de esta realidad y se mete dentro de unas tablas poniéndose en relación de una determinada manera y luego la transferencia. Nos contaba una colega que hacía proyectos para el ministerio y decía, bueno, pero está muy bien esto que hacéis, pero la transferencia, la evidencia ¿dónde está? Es que si no, no vais a poder pedir el proyecto, ¿no? Y cómo jugar con esto para inventar una narrativa quizá que no, pues bueno, que no distorsione o malinterprete, ¿no? Esta realidad, ¿no? Yo lo que sí encuentro es que cuando hablamos de que bueno, hay varias maneras de llegar a esa realidad, metodologías y herramientas que vamos a elegir para poder acercarnos, ¿no? Eh, Pienso que en esta diversidad de herramientas está la riqueza de la propia investigación, ¿no? Pero como muchas veces se sigue pidiendo en estos formatos, ¿no?
Ahora no estoy pensando en revistas, estoy pensando en el formato de tesis o de proyecto de doctorado, ¿no? Cómo hay que meterlo dentro de unas casillas que quizás han creado tecnológicamente y que te siguen pidiendo, pues no sé, determinadas variables pueden aparecer en un momento dado, ¿no? Entonces creo que una de las mayores tensiones también es cómo se recogen estos datos, hablar y comentar que no todos estos datos, quizá yo también que vengo del mundo de las bellas artes, pues no siempre pueden extraerse, son procesos, momentos de encuentro en el que nos reunimos, creamos, generamos diálogo y de esto vamos pensando, ¿no? Y podemos generar informes de investigación. Hay maneras diferentes de ir agrupando todas estas reflexiones, ¿no? De lo que ha ocurrido sin necesidad de ir a una escuela y llevarnos, extraer ese material, ¿no? Como si pudiera meterse dentro de unos cajones, pero cuando menos ya ponerse a pensar sobre ello creo que es necesario, más aún en el momento de inteligencia artificial cuando con una tecla, ¿no? Esa misma máquina que no deja de ser no humana, pero que el humano es el que le da el sentido, ¿no? Está procesándola, ¿no? Si estamos hablando de que la investigación también es encarnada, ¿no? Que estos cuerpos se mueven y están produciendo también otro tipo de resonancias, ¿no? Cómo transferir esto, ¿no? Pues hay otros lugares, otros espacios expositivos, por ejemplo, donde quizá poder compartirlo, ¿no? Yo creo que estos dos, para mí la transferencia que viene a ser un poco la tensión también, como podía ser en la escuela la evaluación, ¿no? Que determinaba esa manera de enseñar, porque finalmente llegabas, ¿no? Y te encontrabas con la ficha que tenías que rellenar, ¿no? Y numerar, creo que nos enfrenta, ¿no? A ese momento de qué hacemos con los datos, cómo los contamos y cómo los enfrentamos, ¿no? Y, y bueno, sigo pensando que el encuentro y el diálogo en espacios como estos y el tener encuentros entre los propios investigadores y opciones de poder compartir estas conversaciones son la clave de resolver estos asuntos, no tanto una plataforma digitalizada de clasificar toda esta información. Bueno, para tirar el hilo y también ir comentando las cuestiones que salen en, eh, en el lateral del espacio, en los comentarios, en las preguntas, en las observaciones. A ver, para mí la investigación, igual que la educación, igual que cualquier ámbito de lo social, es un terreno en disputa. Mm. Y al ser un terreno en disputa, yo tengo que saber qué lugar quiero jugar en esa disputa, ¿no? Y eso me hace bueno, pues que me la juegue en determinados casos, pero que en otros casos, pues diga, no, pues es que yo eso no lo voy a consentir y no lo voy a hacer precisamente porque en esta disputa tengo una posición que no es inamovible, pero que, bueno, pero que tiene una fundamentación y que responde también a una ética y a una visión del mundo y de la realidad y las relaciones, ¿no? Entonces, claro, con el tema de lo del algoritmo, claro, el algoritmo está creando un terreno en disputa, ¿no? Entonces, claro, yo en las pruebas que he hecho, yo es que me carcajeo de las relaciones, de las inferencias que establece el algoritmo y la inmensa pobreza que tienen. O sea, las relaciones que yo hago a partir del relato que construyo, la narrativa que yo infiero y cómo la planteo, a no ser que el algoritmo me copie todos los textos que escribo, no lo va a hacer nunca como lo voy a hacer yo. Primero, porque ni maneja las mismas fuentes que yo manejo, ni maneja la pluralidad de relaciones, ni tiene el modo de relación con las evidencias que tengo yo, ni tiene el proceso de construcción del fenómeno que yo tengo, ni se sitúa en la complejidad de los marcos ontoepistemológicos que yo me sitúo. Entonces, claro, yo se lo digo a los estudiantes, pues si quieres ser perezoso, usa el algoritmo. Ahora, si quieres ser crítico, pues, y quieres ser activo y quieres ser responsable de tu propio conocimiento, pues eres tú quien ha de decidir, porque esto forma parte de lo del terreno en disputa. Si tú quieres delegar tu autoría, pues delega tu autoría, pero yo si puedo, y en este terreno en disputa, no la voy a delegar.
Eso por un lado. Luego, por otro, hay una pregunta que me ha parecido muy interesante, es que si hoy en 2026 se puede hacer una investigación al 100% cualitativo. Es que yo no sé lo que es una investigación cualitativa, es que de verdad no lo sé lo que es una investigación cualitativa. Yo sé lo que cuando comencé a estudiar se entendía por una investigación cualitativa, que era una investigación que no utilizaba números. Pero claro, yo me encuentro con investigaciones que utilizan números, nosotros mismos lo hemos hecho y que no se hace desde un paradigma realista. Y me he encontrado investigaciones que se hacen desde un posicionamiento que lo que hacen y dialogan con textos y con frases y que aplican teoría fundamentada de segunda generación, etcétera, etcétera, y que al final dice, ¿y dónde ha quedado el sujeto? Y entonces, claro, es mucho más brutal lo que hacen que lo que te pueden hacer a partir de la interpretación de un cuestionario. Entonces, claro, yo es que en estos momentos necesito que me digan o que se está explicando a los estudiantes que es una investigación cualitativa, porque si se sigue pensando que una investigación cualitativa en la que trabaja con datos que no son numéricos, pues yo creo que eso no es la investigación cualitativa y ese no es, no es la división, el tipo de datos, sino es dónde se sitúan los datos, cómo se construyen y qué relaciones se establecen, ¿no? Entonces, el problema no es el tipo de datos, el problema es qué fenómeno quieres construir en tu investigación. ¿Cuál es la finalidad de lo que estás haciendo? ¿A dónde lo quieres llevar? Y si que lo quieres situar más en una dimensión crítica, ¿en qué posicionamiento transformador o no, o reproductivo te quieres colocar? O sea, en el fondo, ¿para quién trabajas? ¿Para qué orden del mundo trabajas? Pero estar todavía en las universidades, tú eres quali o tú eres quanti, es crear un pachango, es crear una tergiversación de lo que es la investigación y cuál fue el origen de esa división entre lo cuantitativo y lo cualitativo que hacía fundamentalmente referencia a la naturaleza de los datos, pero que no tenía nada que ver o que en su momento sí que se estableció como que un tipo de datos se relacionaba más con un paradigma realista y otro tipo de datos más con un paradigma interpretativo, pero eso se mezcló completamente. Y hoy hay gente que te toma los datos para darle la vuelta a la realidad y hay gente que te toma los datos numéricos, por ejemplo, para hacer crítica de la realidad y hay quien lo usa para ejercer el poder. Y voy a poner un ejemplo reciente de algo que ha señalado Stichu, ¿no? Que sea relevante, que sea transferible. Bueno, el otro día escuchaba a Andy Hargreaves, que, bueno, en un encuentro sobre liderazgo educativo y precisamente su trabajo más importante, que es el liderazgo desde el centro, lo hizo a partir de la experiencia en 5 escuelas. Y lo que emerge de ahí, pues 5 escuelas que estaban en 5 lugares diferentes, que representaban 5 situaciones diferentes, pero claro, consciente de que tú no puedes representar a las 5 millones de escuelas o 20 millones de escuelas que hay en el mundo. Entonces, claro, tú tomas una decisión que la fundamentas y la explicas por qué. Y entonces, claro, el conocimiento generado desde ahí es lo que sustenta todo un enfoque que hoy tiene un valor y una preeminencia enorme. Ahora, puede haber un evaluador que diga, 5 no es una muestra representativa. Pues bueno, pues ya te lo revisarás, ¿no? Representativa con respecto a qué, ¿no? O que no has hecho el proceso estadístico para llegar a la representatividad estadística. Digo, bueno, pero la representatividad estadística nunca es, la única representación estadística válida es 1, 1, 1, ¿no? Pero bueno, a eso es a lo que me refiero. Y entonces, claro, lo que se generó en esta investigación de Andy Hargrave es lo que hoy está guiando buena parte de las posiciones más complejas y no de arriba abajo ni de abajo arriba con respecto al tema del liderazgo. Por lo tanto, puede haber un evaluador en un ministerio o una evaluadora en un ministerio que diga, pues bueno, 5 no es representativo. Bueno, lo puede haber, pero también uno tiene que saber que, como decía Cipolla, los ignorantes han hecho mucho más daño que los malos, ¿no? Claro, lo que entonces quizá de alguna forma tenemos que trascender el debate sobre los métodos y empezar a entrar en un debate sobre las epistemologías, ¿no? Las ontoepistemologías y dónde nos sitúan ante el mundo y a partir de ahí poder empezar
a discutir, ¿no? Y tomo tu pregunta última que se ha hecho aquí y luego, si queréis comentar algo acerca de vuestra posición, de la experiencia que tenéis en la academia en relación al tema que estamos hablando, ¿no? Pregunta Mariana, ¿qué nuevas responsabilidades éticas surgen al investigar comunidades vulnerables en entornos autoritarios, especialmente en intercambios virtuales? Mm, No sé, Judith, Esticho, ¿comienzas tú? No, no, empieza, si no lo he apuntado, perdona. Vale, vale, no, no. Está en el chat, lo No, tenéis en el chat. bueno, Ah, primero gracias por la pregunta, creo que es muy pertinente. Yo suelo usar más el concepto de vulnerabilizados que no vulnerables, porque uno no elige ser vulnerable, uno es colocado en la posición de vulnerabilidad, por lo tanto eres tú quien está, o sea, eres vulnerabilizado, ¿no? Entonces, claro, eh, yo lo más que he podido trabajar no ha sido, yo solo trabajé en entornos autoritarios una vez, que fue en un país que estaba una antigua República del Este, que estaba haciendo un tránsito entre un régimen no autoritario, sino lo siguiente, e intentar hacer un cierto juego democrático y no plenamente democrático, pero bueno, de eso que se entendemos para la democracia liberal, pero bueno, para ir al caso. Y lo que hicimos es intentar que los propios, y era un encargo además de una institución internacional muy relevante, y era un encargo también del ministerio de ese país, con lo cual era una situación compleja y ambigua, pero una de las cosas que hicimos fue intentar contar en la investigación con las personas que iban a ser afectadas por los resultados de la investigación. Y entonces eso logró un equilibrio, porque yo tenía presente algo que en la evaluación democrática decía Barry McDonald, que la finalidad de la investigación en contextos pues, autoritarios y demás es precisamente que la investigación cree un contrabalance, cree un contrapoder a los entornos autoritarios. En el caso que señalas claramente que sea con intercambios virtuales, claro, yo no tengo experiencia de trabajar con intercambios virtuales. Ahí no lo puedo hacer. Solamente lo tuve en un momento dado que intentábamos hacer etnografía virtual, pero no era en un contexto autoritario. Entonces, me faltan por decir que los tres ejes que colocas sobre la mesa, poderlos, o sea, tengo experiencia de investigación en contextos autoritarios, e intentamos responder a ese contexto autoritario incorporando a los sujetos que formaban parte y a los que iban destinados eso. El poder lo aceptó porque vio que le convenía hacerlo de esa manera, pero no lo he hecho nunca en contextos virtuales. Yo no, en esa parte no tengo experiencia. ujú. Yo, bueno, muchas gracias, Mariana, por la pregunta. Yo en mi caso, con contextos autoritarios tampoco y virtuales, sí he estado con jóvenes vulnerables hace no mucho tiempo y bueno, una de las, lo que se respecta a las responsabilidades éticas, teníamos todos los permisos y todos los protocolos éticos que teníamos que utilizar, ¿no? En el proceso, pero lo que sí se habló en el grupo, en el equipo de investigación y luego con las personas que estaban implicadas en ello fue antes de ponernos en relación con los propios jóvenes, crear un contexto seguro. Y esto suponía reconocer y conocer a los educadores que estaban en el entorno, tomar tiempo y aceptar que había entrevistas que cayeron y que no se pudieron dar y que son parte también de la propia investigación, no como fracaso, sino como aceptación, ¿no? de este contexto de investigación.
Y bueno, pues yo diría que más allá de los propios protocolos, la responsabilidad ética también está en los investigadores y en las relaciones que establecen de confianza y contextos de seguridad para poder abordar esta situación. No puedo decir mucho más porque me siento yo también en este caso pues desconocedora de lo que nos planteas, pero bueno, por lo menos acercarme desde esta pequeña experiencia que tengo yo. Quisiera tomar el hilo y comentar la pregunta que hace Conceição, que habla sobre el rigor metodológico que piden las investigaciones. Y me gustaría comentarlo también con un ejemplo, ¿no? Yo no sé a qué se refiere con el rigor metodológico en las investigaciones, solo puedo contar una historia y la historia es la siguiente. Hacia principios de la década del milenio, unas investigadoras de Estados Unidos revisaron 120 investigaciones que se habían publicado en revistas de primer cuartil, lo cual suponía que la revista tenía un prestigio, lo cual suponía que los revisores habían visto que era rigurosa y tal y cual. Ellas hicieron simplemente este análisis. Si la ontología, la epistemología, la metodología y la ética de la investigación era coherente y se sostenía a lo largo de la investigación. Y descubrieron que más del 80% se olvidaba con la metodología de las fundamentaciones ontoepistemológicas. Entonces, claro, yo quiero saber si solo se busca el rigor en la metodología y no el alineamiento con la ontoepistemología y con la ética, no es una investigación rigurosa. Es un simulacro de rigor, porque se centra solo en la metodología y no en lo que fundamenta el por qué elijo esa metodología. Y ahí sí que creo que es donde está el debate. Y tengo la impresión que a eso muchos programas de doctorado no le prestan atención, porque le prestan más atención al cómo que no al qué. Le Bueno, prestan más vamos, atención al aparataje que no a lo que hace que ese aparataje sea riguroso, es que está alineado y fundamentado con una visión de la realidad y con una visión del conocimiento y sobre todo con un posicionamiento ético. muchas gracias, Fernando. Estamos llegando ya hacia el final. Yo me gustaría conocer cuál es vuestra posición a cómo se vive esto en el ámbito institucionalizado de la academia. Aunque ya Fernando nos dijo hace 2 días que se ha desinstitucionalizado, pero no de todo, por lo tanto, de cómo vivimos en este momento, ¿no? Una institución protocolizada, bastante estricta y estructurada en su formato, ¿no? Sobre todo la que vivimos aquí en nuestro país. ¿Cómo vivimos esta perspectiva que estáis discutiendo aquí hoy? Bueno, no sé, Esticho, si quieres decir cómo la vives tú, y yo te he Yo, dicho, yo puedo decir cómo la vivo yo, porque yo la sigo viviendo, porque a mí me desinstitucionalizaron, pero yo no me desinstitucionalizo. Nos yo, consta. eh, en- Yo creo que sobre todo, sin perder la esperanza y yo continúo diciendo determinadas cosas en el entorno. Por ejemplo, recuerdo una de las últimas tesis que se defendió, que bueno, la defendió una colega que está ahora en Bellas Artes y mm, bueno, constaba de varios libritos que se iban componiendo unos de otros con una serie de ilustraciones y demás. El título de la tesis llevaba en una de las bolsas hasta el PDF de la tesis. Una de las cosas que ya se ha situado como normativa, por ejemplo, es que el documento mismo de la tesis a día de hoy se entrega únicamente en PDF. Frente a un relato en el que estábamos hablando que la tesis había construido en devenir y que la parte artística y de creación y de forma, tanto forma como contenido, tenían la misma importancia en todo el proceso de investigación. Esto sigue sin entenderse. Seguiremos insistiendo en ello, ¿no? O seguiremos cuando aparecen bueno, pues ahora recordaba, al hilo de lo que decía también Fernando, que habían devuelto de uno de los programas de doctorado a una doctoranda un texto diciéndole lo mismo
no habían apenas mirado el posicionamiento epistemológico y solamente nos pedían como la justificación del método y vuelta al método como si fuera el lugar o el foco importante para poder corregir, entiendo que rápidamente, ¿no? Las investigaciones que se hacen no se pueden ojear y pasar rápidamente. Tienen que leerse de cabo a rabo para que tengan un sentido en todo este proceso, ¿no? Yo diría que como lo abordamos desde la academia, pues sin dejarnos convencer, manteniendo de alguna manera este posicionamiento de convencimiento, ¿no? De decir, creemos que estamos aportando, aun estando muchas veces perdidas o perdidos, ¿no? Pero compartiendo con otros investigadores estas dudas y esta incertidumbre, porque si una cosa tiene la investigación son más preguntas que certezas, ¿no? Y si queremos basarnos en las preguntas, lo que no podemos es llenar todas estas cajas de certezas absolutas, ¿no? Y yo diría también con ilusión y con esperanza, ¿no? Que suena igual quizá, pero creo que con esperanza de que se pueden aportar, somos muchas personas las que estamos pensando desde aquí, aunque desesperemos a veces porque recordamos quizá más, ¿no? Cuando nos devuelven el artículo o nos devuelven el PDF diciendo no, no hace falta que me entregues este documento impreso, con que lo entregues en PDF y seguir insistiendo, ¿no? En que es importante y que es parte de la propia investigación la forma que ha adquirido esa tesis y el volumen que tiene para luego poder hacer la defensa o poder dar sentido a aquello que hemos investigado, ¿no? No me alargo más porque ya veo que vamos avanzando pero es apasionante pues seguir, ¿no? En esta línea. Bueno, dos cosas solo. El otro día estuve de presidente de un tribunal de tesis y un miembro del tribunal, que era de filosofía, dijo que se había sentido maltratado por el informe que tuvo que hacer sobre la tesis, porque el informe que tuvo que hacer sobre la tesis, quien lo había diseñado había pensado en investigaciones relacionadas con psicología experimental, con medicina y con ciencias experimentales y no con ciencias humanas y sociales. Entonces, que se había sentido maltratado porque dentro de la tesis que le habían enviado para evaluar era imposible que encajase eso. Y además esa tesis se la habían enviado desde una facultad de Bellas Artes que pues dice, pues hay que llenarlo así porque es lo que nos dicen que así, pensando que solo hay una forma de entender la ciencia, solo hay una forma de plantear la investigación. Entonces, si eso se vincula con la obsesión que hay en nuestra universidad en este momento, en nuestras universidades, como decía Nacho, por la productividad insensata. Estos días pues sigo recibiendo los correos a mis colegas desesperados de cómo adecuarse a la normativa del currículum que pone la universidad para luego ser evaluado en función de su productividad. Claro, se necesitan abrir espacios de resistencia frente a esto. Pero en estos espacios de resistencia yo siempre he planteado que no hay que ser suicidas. Hay que colocar lo que nos piden, porque yo no quiero que mis estudiantes no puedan defender su tesis, pero luego que el contenido de la tesis, la forma de abordar la tesis, la forma de abordar la investigación sea coherente con lo que nosotros queremos hacer. ¿Que me piden hipótesis? Pues te pongo en una hoja hipótesis. ¿Que me podrías pedir pregunta de partida? Yo te pongo pregunta de partida, aunque luego las preguntas vayan a lo largo de toda la investigación y lo mismo hice en los últimos años para el ministerio. Sé que me vas a evaluar así, yo te voy a responder, pero luego la investigación que vamos a hacer se va a adecuar a esto, pero no lo voy a hacer tal y como tú me pediste. ¿Por qué? Porque la realidad me va a cambiar las preguntas, porque la realidad me va a cambiar los modos de relación, porque la realidad me va a cambiar el cómo va a ser la interpretación y si luego además intento que las personas se impliquen, las propias personas me van a acabar diciendo que la investigación tiene que ir por otro camino o se tiene que plantear otras preguntas. Entonces, yo creo que hay que ser estratégicos y en estos momentos nos piden que seamos estratégicos. Muchas gracias, Fernando Estíbaliz. Yo tuve la suerte de hace 2 días de asistir a una plaza de titular donde las 250 primeras páginas del proyecto eran sobre fundamentación epistemológica
y política histórica de la asignatura que planteaba, no del asignaturamiento, del área, del ¿no? área. Con lo cual fue un disfrute, como no viví en estas experiencias de plaza de hace muchísimos años, ¿no? Por Claro, lo tanto, hay posibilidades, ¿no? claro que hay, sí, 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 claro que Así hay. es. Ahora, se están planteando las plazas como un trámite y cuando se plantea las plazas como un trámite, esta exigencia, que es una autoexigencia para dar sentido a lo que estás haciendo, pues cada Ujú. vez se relaja más, lógicamente. Tal cual. Sí, y hasta no hace mucho tiempo en una universidad, que no voy a decir cuál, la comisión de doctorado de la universidad tenía establecido que no se pasaba a trámite ninguna tesis que no contase con hipótesis. Claro, sí, sí, pues, Era un pues, requisito, ¿no?, que tú planteabas ahora sí, sí, pues ponemos como hipótesis. obligación. Claro, Mm. pues ponemos hipótesis. Ponemos hipótesis. O sea, en un mundo que va de pluralidades metodológicas, ontológicas, etcétera, todas las tesis tienen que tener hipótesis. Pero por favor, me estás hablando de un tipo de construcción del conocimiento de hace 150 años, por favor. Tal cual. Así es. Vale, pues muchísimas gracias, Nacho y Stichu y a todas las personas que han participado. Espero que tengan Igualmente. un muy buen congreso y que sobre todo y que en ese congreso discutan que el problema no es cómo analizar los datos, sino qué construcción de la realidad quieres generar o Ujú. con quién la quieres generar y el para qué. Ujú. Muchísimas gracias, Fernando Estechu. Ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio de discusión. Que vosotros habéis tenido más la palabra, pero a uno le ha apetecido constantemente meter baza, ¿no? Porque Claro, claro, realmente claro, claro, es claro. apasionante poder, como decir, intentar recuperar el valor del humano y sobre todo de la construcción de sentido, ¿no? Que es lo que está hablando todo el Sí, rato. sí, sí, sí. Muchísimas gracias a los dos y a todo el público Muchísimas gracias a asistente. todos. Adiós, Gracias. adiós, Y gracias.